¿Alguna vez has empezado buscando una cosa en internet y sin darte cuenta terminaste como una hora después leyendo algo completamente diferente? A ese fenómeno se le conoce como rabbit hole o agujero de conejo, una metáfora que describe cómo una simple curiosidad puede llevarnos a una cadena interminable de información. La expresión se utiliza para describir una situación en la que te adentras tanto en un tema, investigación o distracción que terminas perdiendo la noción del tiempo. Esta expresión saliendo de Alicia en el País de las Maravillas, donde Alicia cae en una madriguera de conejo, llegando a un mundo completamente bizarro y diferente. Y de eso se enfocará este video. Rincones de internet que llegan desde lo educativo hasta lo completamente experimental, viendo todo tipo de medias, desde audios hasta videos. Y en este video exploraremos estos rabbit holes. Nos adentraremos a temas que, si al inicio podría haber sido un tema simple, todo eso se derrumba en cuanto te adentras a la madriguera del conejo. Y antes de empezar, los puntos de este video fueron sacados de un iceberg creado por el usuario Sireseni. Les dejaré el link del iceberg en la descripción. Y con eso, bienvenido. Soy Graeman y te presento Rabbit Holes, el punto sin retorno digital. ¿A quién no le gustaría que su videojuego favorito tuviera una tercera entrega? Una que finalmente respondiera a todas las preguntas que quedaron en el aire. Bueno, eso es exactamente lo que nunca ocurrió. Si observamos la fecha de lanzamiento de la última entrega directa de Half-Life, descubrimos algo inquietante. Han pasado casi 2 décadas, más de 18 años desde que la historia quedó suspendida en un punto crítico, sin una conclusión clara. Y antes de que lo mencionen, sí, existe Half-Life Alyx, una entrega más reciente que nos permite explorar eventos entre juegos anteriores, pero hay un detalle importante, y es que no continúa la historia principal que quedó inconclusa en el segundo episodio de Half-Life 2. Un final que dejó a toda una comunidad en suspenso. Dad! Gordon! Help! Dad! Alex! Dad! Oh. Get away! Listen to me. Destroy that ship. Whatever it takes. Destroy it. Don't! Dad, look out! No! Dad! Dad! God damn it, let go of him! Oh my God! I love you, sweetheart. Close your eyes, honey. I love you, Dad! Don't look. No! Oh my God, no! No! Gordon! No! Dad! Oh, God. Dad! Dad! Dad, please! Dad! Oh my God! Durante años, la expectativa creció. Los fans suplicaban respuestas. Le pedían directamente a Gabe Newell, cofundador de Valve, la misma mente detrás de títulos como Portal, Left 4 Dead y Team Fortress, que completara la trilogía. Pero había algo extraño en todo esto, algo que muchos comenzaron a notar con el paso del tiempo, porque desde que Half-Life 2 terminó su desarrollo, Valve parecía evitar un número en particular, un número que nunca volvió a aparecer, dado que, por si no te habías dado cuenta, no existe un Portal 3, no existe un Left 4 Dead 3, no existe un Team Fortress 3, y
Por supuesto, no existe Half-Life 3. Algunos lo tomaron como una broma frecuente, otros empezaron a verlo como algo más profundo, como si de alguna manera Valve no supiera contar hasta 3. Y entre todas esas personas hubo un grupo que comenzó a tomarse esa idea demasiado en serio, los fans de Half-Life. Porque hay que recordar algo, ellos no llevan esperando unos cuantos años, llevaban casi 2 décadas esperando respuestas, y con el tiempo esa espera empezó a pasar factura. Y quizás el mejor lugar para verlo sea la propia comunidad. Basta con entrar al subreddit de Half-Life y observar lo que ocurrió después de los Game Awards de 2025. Un evento donde muchos esperaban, aunque fuera, una señal, un indicio, cualquier pista sobre Half-Life 3. Pero por desgracia, no hubo nada, más que silencio otra vez. Y esta vez, su reacción fue muy diferente. Algunos lo tomaron con humor, otros con resignación, pero también hubo quienes simplemente no lo manejaron muy bien. Y no creo que haya más contexto que dar, excepto las imágenes que estás viendo ahorita. Sí. No creo que sea buena idea detallar más de lo que Wikipedia me compartió. La borarefilia, o bore, es un tipo de interés poco común relacionado con la idea de consumir o ser consumido por otro ser. Debido a que este tipo de fantasías no se pueden llevar a la realidad, suele expresarse principalmente en internet a través de contenido creativo como historias, dibujos, animaciones o videojuegos. Se diferencia de otras ideas similares porque generalmente implica que la persona sea consumida de forma completa y de una sola vez, dentro de un contexto ficticio o imaginario. Dentro de este tema existen distintas variantes según cómo se imagina la situación o el resultado, pero en general se considera un fenómeno que se desarrolla casi exclusivamente en entornos digitales y de ficción. Algunos estudios sugieren que este tipo de fantasías están relacionadas con aspectos psicológicos complejos, como el escapismo o la necesidad de conexión, aunque claro, no existe una única explicación clara. Y ya el resto de la investigación se la dejo a ustedes porque creo que pueden ver el resto con solo buscarlo, aunque no lo recomiendo por obvias razones. En muchas culturas, sonreír es visto como algo positivo, una señal de amabilidad, de respeto, incluso de éxito. Pero, ¿qué pasa cuando esa sonrisa nunca desaparece? ¿Cuándo deja de convertirse en una expresión y se convierte más bien en una obligación? El llamado síndrome de la máscara de la sonrisa, conocido en japonés como Sumairo Kamen Shokogun, es un concepto propuesto por el profesor Makoto Natsume de la Universidad de Mujeres de Osaka Shoin. Según sus observaciones, algunas personas, especialmente jóvenes que trabajan o se preparan para trabajar en el sector de servicios, desarrollan problemas emocionales y físicos como consecuencia de mantener una sonrisa constante, incluso cuando no se sienten bien. No se trata de una sonrisa auténtica, sino de una máscara. Natsume llegó a esa conclusión tras trabajar con estudiantes que, durante sus sesiones, relataban experiencias difíciles o estresantes. Todo esto mientras seguían sonriendo. No porque quisieran, sino porque ya no podían dejar de hacerlo. Con el tiempo, esa expresión se volvió automática, casi mecánica, como si la emoción real hubiera sido reemplazada por una reacción aprendida. Para entender esto, es importante ver el contexto. En Japón, dentro de la industria de servicios, una sonrisa no es solo una actitud, es una expectativa. Ya sea hoteles, tiendas, restaurantes, en muchos de estos trabajos se espera que el personal mantenga una expresión amable durante toda la jornada. Una buena sonrisa puede influir incluso si una persona es contratada o no, y una mala actitud puede ser motivo de problemas.
El problema es que mantener esa sonrisa constantemente tiene un costo, porque con el tiempo algunas personas comienzan a reprimir lo que realmente sienten. Ya sea cansancio, frustración, tristeza, todo eso queda oculto detrás de una expresión fija. Y esa desconexión puede terminar afectando tanto la mente como el cuerpo. De hecho, se han reportado síntomas físicos que van desde dolores de cabeza, fatiga, hasta la tensión muscular. Problemas que en algunos casos se asemejan a lesiones por esfuerzo repetitivo, pero aplicadas a algo tan cotidiano como lo es sonreír. Este fenómeno, por lo general, no se limita únicamente a Japón. También se han observado situaciones similares en otros países, como Corea del Sur, donde la presión social y laboral ha llevado a que la sonrisa funcione casi como un uniforme, algo que se lleva puesto, algo que forma parte del rol. Y aquí es donde la idea se vuelve más inquietante, porque en una sociedad donde todos sonríen, no siempre es fácil distinguir lo genuino de lo impuesto. Algunos expertos han llegado a comparar esta situación con una especie de escenario, un lugar donde todos cumplen un papel, donde las expresiones se repiten, pero no siempre reflejan lo que hay detrás. En Internet existen comunidades que nacen de experiencias compartidas. Algunas se forman alrededor de intereses, otras alrededor de ideas, pero hay otras que nacen de algo mucho más humano: la soledad. El término incel, que es una abreviatura de celibato voluntario, surgió originalmente como una forma de describir a una persona que sentía dificultades para establecer relaciones afectivas o románticas, y en sus inicios no tenía una connotación negativa. De hecho, fue creado en los años 90 por una joven canadiense, con la intención de formar un espacio inclusivo donde cualquier persona pudiera hablar de inseguridades, rechazo y aislamiento sin ser juzgada. Era, en esencia, un lugar de apoyo. Pero con el tiempo algo cambió. Lo que comenzó como una comunidad abierta empezó a fragmentarse, y en ciertos espacios la conversación dejó de centrarse en la comprensión, para transformarse en algo mucho más oscuro. Dentro de alguna de estas comunidades comenzó a surgir una narrativa distinta, una forma de interpretar la realidad basada en frustración, resignación y, en algunos casos, resentimiento. Se desarrollaron ideas que intentaban explicar el mundo de manera rígida, donde el éxito personal, las relaciones y el valor individual parecían estar determinados por factores que no podían cambiarse, ya sea apariencia, estatus, aceptación social, y a partir de ahí surgió una visión del mundo cada vez más cerrada. Uno de los conceptos más representativos dentro de estos espacios es la llamada Black Pill, una metáfora que describe la creencia de que la situación de una persona es permanente, que no hay salida, que no hay mejora posible. Es una forma de pensamiento profundamente fatalista, donde la esperanza deja de existir. Sin embargo, es importante hacer una distinción. No todas las personas que se sienten solas o rechazadas forman parte de estas comunidades, y no todas las personas que usan el término incel comparten estas ideas extremas, porque una cosa es el aislamiento, y otra muy distinta es la ideología que se construye alrededor de él. Con el paso del tiempo, algunas de estas comunidades han sido señaladas por investigadores y medios debido a su contenido, discursos de odio, narrativas extremas y, en casos más graves, vínculos con actos de violencia en la vida real. Esto ha llevado a que sean observadas como un fenómeno preocupante dentro del ecosistema digital. Pero reducir todo a eso sería simplificar demasiado el problema, porque en el fondo todo esto comienza en un punto muy distinto. Empieza con alguien que no encaja, alguien que se siente invisible, alguien que intenta entender el porqué y que, al buscar respuestas en internet, termina encontrando una comunidad. El problema es que cuando esa comunidad no ofrece soluciones, sino validación del dolor sin salida, cuando en lugar de ayudar a avanzar,
refuerza la idea de que no hay forma de hacerlo. Y si alguien está pasando por algo parecido, lo más importante es no quedarse solo con ese dolor. El aislamiento puede hacer que ciertas ideas parezcan definitivas, cuando en realidad no lo son. Hablar con alguien de confianza, alejarse de espacios que alimentan la desesperanza y buscar ayuda profesional puede ser el primer paso para salir de un lugar mental que en ese momento parece no tener salida. Roro-chan 1999 es el alias de una streamer japonesa originaria de Omihachiman, ciudad de la prefectura de Shiga, en Japón. Activa entre 2012 y 2013 en Twitter, así como en plataformas de streaming como Nico Nico Douga y FC2, Roro-chan 1999 comenzó a ganar popularidad hasta el 24 de noviembre de 2013, cuando a los 14 años decidió quitarse la vida saltando desde el piso 13 en un edificio de apartamentos, falleciendo poco después. Durante su adolescencia, dedicó la mayor parte de su tiempo a las transmisiones en vivo, tocando el piano, cantando y charlando con sus espectadores. Con el tiempo, se terminó convirtiendo en una especie de ídolo, consiguiendo un gran número de seguidores en diversas plataformas de video. Sin embargo, a medida que continuaban sus transmisiones, se hizo evidente que su salud mental se estaba deteriorando lentamente, ya que empezaba a hablar de realizar actos cada vez más peligrosos, como tocar en medio del tráfico o pararse al borde de su balcón para aumentar su número de seguidores. A medida que continuaba con sus transmisiones en directo, su comportamiento se volvía cada vez más errático. Sus emociones se volvieron más inestables y a menudo se derrumbaba en directo, alternando entre el llanto y la risa mientras leía los mensajes de su chat. Sin embargo, no está claro si ciertos acontecimientos en la vida de Roro-chan contribuyeron a su rápida inestabilidad, ya que existen muchos testimonios contradictorios de personas que afirmaron haber asistido a la escuela con la joven. Por lo tanto, es difícil comprender con claridad las razones de su deterioro mental. A pesar de esto, se cree que se debió a una combinación de acoso escolar por parte de diversas personas, tanto en línea como en la vida real. Constantes discusiones con su madre, que fueron documentadas en directo en distintas ocasiones, y el deseo de convertirse en una leyenda del internet. Por desgracia, incluso si eso significaba su muerte. Lamentablemente, este trágico suceso alcanzó su punto culminante el 24 de noviembre de 2013, cuando Roro-chan comenzó lo que sería su última transmisión. Visiblemente angustiada, la joven sostuvo la cámara a la altura de la parte inferior de su rostro, oculto por una máscara. Luego, apuntó la cámara hacia su balcón en el piso 13 de su edificio. Al hacerse evidentes sus intenciones, la conversación se dividió. Algunos usuarios intentaron consolarla, mientras que otros la animaron a hacer lo inimaginable. Cuando se acercó de nuevo al balcón, la cámara cayó bruscamente, descendiendo durante varios segundos antes de estrellarse contra el suelo, seguida de un sordo y espantoso golpe cuando la joven impactó contra el suelo, terminando así su vida. Luego de su muerte, hicieron muchos homenajes, algunos respetuosos, otros que parecían más bien una burla, pero el homenaje más reconocido fue la canción de la banda japonesa de rock alternativo Shinsei Kamate-chan, haciendo la canción llamada El show de suicidio de Ruru en un stream en vivo. Su líder, Noko, compuso la canción que narra de forma cruda y melancólica la desesperación de la joven. Aunque existen muchas teorías sobre su muerte, una cosa es segura: Roro murió demasiado joven, en una edad que debería haber estado llena de los recuerdos más hermosos de la vida. Si bien se publicaron numerosos artículos y videos conmemorativos para expresar condolencias por la trágica muerte de Roro-chan, el incidente pronto cayó en el olvido, saliendo rápidamente teorías sobre esto, desde que su padre quiso encubrir el acto al ser él una persona importante, hasta que alguien la había obligado a saltar, pero no se tiene una respuesta clara, dejando en claro la gravedad de este suceso, perdido entre la multitud de casos similares de suicidios a tan corta edad, tanto especialmente en Japón, donde la tasa de suicidios a edades tempranas se acerca de los 450 a 500 casos,
Y sé que pensarán que no es una cifra grande, pero hay que tomar en cuenta que la tasa de suicidios de edades tempranas en el resto del mundo no pasan de los 100 incidentes. Y lo preocupante no es eso. Lo preocupante es que en años recientes el número ha estado subiendo en un número alarmante. Era la vía de escape personal de un adolescente profundamente infeliz, una forma de convertir la frustración, la confusión y el dolor en algo tangible a través de extrañas y surrealistas ediciones de video. Hace 7 años, un canal llamado Woknu Woknu subiría videos en extremo perturbadores, mostrando escenas explícitas o gráficas, desde un pájaro muerto hasta videos más extraños. Claro que desde un inicio pareció un RG. La problemática era que no había una línea que seguir o historia que contar, lo que terminó muy rápido con el misterio. Aunque obviamente el canal no era una RG, solo quedaba analizar el canal, donde se encontraron con algo más que una RG. Dentro de estos videos podemos ver desde mensajes escritos hasta actuaciones del propio Woknu, porque no sabía cómo explicarles esto. Pero dentro del canal, los mensajes que Woknu nos decía eran algo más como pensamientos, palabras que no dejaban de apuñalar su cerebro, donde detallaba la idea de querer terminar con su vida, iniciando con mensajes cortos como bailar con una bolsa en su cabeza que decía la siguiente frase, hasta mensajes explícitos queriendo ser notable para ser tomado en serio. Todos esos pensamientos que lo destruían lentamente se centraron en una idea que, al final, nunca terminaría llevando a cabo. El día especial es mi proyecto principal y más grande. No puedo hablar mucho sobre esto por mi seguridad. Todo lo que necesitas saber es que todos verán esto en cada pantalla de TV. El día especial será... Este es un proyecto que requiere entre 10 o 15 años para completarse. Nadie ha hecho algo como el día especial. Es un estreno mundial y estaré en la historia para siempre. Este proyecto será llevado a cabo por 3 personas de confianza del propio Woknu, llamándose entre sí como el perro, la oveja y el león. El sabueso es el grupo con el que trabajo. Actualmente somos 3 activos, pero somos más de 15 si contamos a todos los miembros. No reclutamos porque solo necesito personas en las que pueda confiar al 100%. Después de más investigaciones, me topé con una página de preguntas y respuestas llamada Tempura, hecha por el propio Woknu, que hizo un proyecto aparte del día especial. Tempura es lo que podemos llamar un Q&A. Aquí responderé a todas las preguntas que me envíes en la sección Nothing del sitio web. Tempura también es mi segundo proyecto pasivo. Es muy simple. Si alguien me encuentra y viene a verme, puede matarme de la forma que quiera. Este juego estará disponible solo durante 5 años y comienza ahora. Originalmente se teorizó que alguien había encontrado a Woknu para luego crear una cuenta de Twitter llamada de la siguiente forma, intentando explicar los hechos que lo llevaron a terminar el proyecto de Woknu. Pero su historia tenía muchos agujeros que daban la idea de que al final todo se trataba de un RG hecho por el propio Woknu. Hasta donde se sabe, Woknu nunca respondió a nada de lo que le tachaban. Luego del plazo de 5 años, viendo que nadie lo buscó, terminó años después en su partida de YouTube, con un video llamado No sé qué decir, donde desencadenaba todas las emociones que tanto lo dañaban, dejándonos con un último mensaje. Para después de eso, borrar su canal, junto con todos sus videos. Luego de cerca de 4 años, subiría un único video, un canal simplemente llamado Woknu, para explicarlo todo. Dentro del video, lo primero que vemos son fragmentos de 2 personas discutiendo en un idioma extraño.
que intenté traducir y no saqué nada útil, siendo lo único que rescaté que muy posiblemente el idioma que estén hablando sea ruso. Dejando de lado todo el misterio que varios canales fueron construyendo, la persona detrás de Woknu tenía un servidor de Discord, donde explicaba muchas de las cosas que decía o subía, llegando a la conclusión de que todo era un desahogo emocional con tal de distraerse de la vida que tenía. Citando el video de Woknu, la infelicidad de Woknu provenía de vivir en un entorno de violencia y abuso constante. Su padrastro era alcohólico y violento, y su madre sufrió enormemente tanto abuso físico como emocional. Aislado y solo, sin amigos ni apoyo, Woknu se encontraba indefenso. YouTube se convirtió en su único escape, un lugar para externalizar el dolor que no podía controlar en la vida real. La mayoría de las personas malinterpretaron la intención, viendo misterio y significado donde solo había emoción cruda y experimentación absurda. Fred, cuyo paradero actual es desconocido, era un exadicto a la heroína que se convirtió en alcohólico. Entró a la vida de Woknu cuando solo tenía 10 años y, hasta que Woknu cumplió 18, lo sometió a él y a su madre a violencia constante. Fred bebía en exceso todas las noches, y su abuso llevó a la madre de Woknu a beber también para poder sobrellevar los ataques físicos y verbales. Frecuentemente agredía a la madre de Woknu sin razón, con disputas nocturnas que iban desde gritos e insultos hasta la violencia física. Woknu a veces intentaba intervenir, convirtiéndose al final él en un objetivo. En los primeros años salía del departamento con su madre por seguridad, pero más adelante era común que lo dejaran solo. Algunas anécdotas compartidas por Woknu ilustran la gravedad del abuso. Fred entraba repetidamente a la habitación de Woknu en medio de la noche, aterrorizándolo y causándole noches sin dormir. En una ocasión, pagó a compañeros de escuela para que lo atacaran, y pasaba largos periodos desnudo en el departamento, insultando verbalmente a Woknu y a su madre. Durante los viajes en coche, era común que golpeara a la madre de Woknu mientras ella conducía, llevándolo cerca de accidentes fatales en varias ocasiones. Frecuentemente le decía a Woknu que nunca lograría nada, una cruel afirmación, ya que sus propias acciones causaban gran parte del sufrimiento de Woknu. Tanto Woknu como sus amigos intentaron que el propio Woknu saliera del infierno donde estaba, pero muchos de esos intentos terminaron con la madre de Woknu alejándose de él. Y me gustaría que por un momento imagines, no tienes amigos, tu padrastro no deja de abusar de ti tanto física como emocionalmente, llegando al punto de pagar a tus compañeros de escuela para golpearte, y no hay nadie haciendo nada. Hasta tu propia madre, que en un inicio se preocupaba, se terminó alejando de ti. ¿Qué es lo que harías? ¿Llorar? ¿Rogar? ¿Rezar? ¿Acaso había una salida del infierno en el que Woknu estaba metido? Por desgracia, las últimas palabras de Woknu en su canal fueron escritas en un declive mental que no reflejaba para nada a la persona detrás del nombre de Woknu. No más mundo, no más dolor, no más ira, nada, solo nada. Quiero rendirme, renunciar, renunciar, renunciar. Soy un maldito que se rinde, un cobarde porque la vida siempre me ha dado miedo, porque hay otras personas en el mundo y yo no puedo leer sus mentes, así que muero como todos, porque soy todos. Soy la persona menos significativa en este maldito mundo. Este mensaje, además, fue escrito en un inglés que no era su idioma nativo, lo que hace que algunas frases resulten aún más difíciles de interpretar correctamente. Obviamente, hubieron muchos detalles que no he incluido por respeto a la persona detrás del canal, porque más allá del misterio, hay una historia real y merece ser tratada con cuidado. Años después, nos daríamos con la noticia de su triste fallecimiento. El final. Woknu se quitó la vida hace unos años. Murió por sobredosis. Queremos dejar en claro que Woknu tomó su propia vida de manera voluntaria y deliberada. No fue un impulso repentino, sino algo que había planeado durante muchos años. La conclusión sombría de un proceso largo y profundamente personal que había desarrollado y refinado con el tiempo.
Era lo que él quería. Nunca fue un RG, ni el intento de alguien por llamar la atención. Simplemente fue alguien que no sabía cómo desahogar todo por lo que pasaba. A día de hoy, no se sabe nada de los padres de Wagner, ni sus amigos, ni su Discord. Y tomando en cuenta que este video fue su primer y único comunicado, sería mejor dejar el tema ahí.